Bueno, el día de hoy vamos a revisar la parte del diseño de canales y de rápidas, ¿ya? Como anteriormente lo verificaron o pudieron revisar y estudiaron la, la metodología, la teoría y las ecuaciones que rigen la hidráulica de canales abiertos. Con esa base de hidráulica 2 nosotros vamos a aplicar los conocimientos para el diseño de canales, ¿no? Es por eso que esta presentación nos va a recordar las características principales del diseño de canales y las ecuaciones en las que se rigen, ¿no? Como podemos ver, esos canales no solamente están destinados a riego, ¿no? También se puede diseñar para encauzar, por ejemplo, una quebrada o canales de riego de una presa, por ejemplo, para conducir el agua de una presa, etcétera, ¿no? Pueden ser para quebradas, para control de afluentes. eh, los canales se van a utilizar no solamente en ríos, sino también se pueden utilizar en carreteras para el control de las avenidas que eviten desgastar excesivamente la capa de rodadura, ¿no? Y esos drenajes son muy importantes para preservar la estructura, ¿no? Vemos alguna imagen de los canales de riego que generalmente se emplean, ¿no? Estos son canales de hormigón mm, que están revestidos, ¿no? Dentro de las características que lo verificamos o lo tuvieron la oportunidad de estudiarlo en hidráulica, tenemos ahí una sección de un canal. Pongamos que esta sección está emplazada en un terreno natural, generalmente cercanos a a la obra de toma, que generalmente están cercanos al río y que pueden ir paralelos o cercanos a la dirección del flujo, ¿no? Entonces, esta es una sección, por ejemplo, inclinada, un corte de una sección del canal, donde se puede observar los diferentes parámetros, ¿no? B es la base de canal, B mayúscula para esta gráfica es el espejo de agua. Bueno, ese es B es el ancho superior del canal, ¿no? T es el espejo de agua, los taludes de 1 a Z, izquierdo y derecho, el borde libre que tiene el canal, el tirante del canal, la altura total del canal y ahí dos bordes de resguardo, ¿no? Esto es una sección transversal de un canal y sus características, ¿no? Si por ejemplo este canal es en línea recta, no tenemos ningún inconveniente en diseñarlo y mantener esta sección transversal a lo largo de esa trayectoria, ¿no? Si por ejemplo va a tener un cambio de dirección, se va a considerar ese cambio de dirección a partir del eje, ¿no? Si este es el eje del canal, aquí tenemos un radio de curvatura, ¿ya? Y posteriormente, en base a este radio de curvatura, se van a originar los radios de curvatura interiores y exteriores del canal, pero considerando el eje del canal, siempre para los cambios de dirección, ¿no? En la parte de la trapezoidal y de la sección rectangular, una comúnmente utilizada para el paso de túneles, por ejemplo, y conducir agua de un embalse de una presa hacia que pase por una sección por así decir, de una montaña
alguna sección que no tenga las características para el flujo sobre la superficie, un flujo que trabaje con la pendiente. Si tenemos una obstrucción en una montaña, por ejemplo, emplean este tipo de túneles, ¿no? Estos canales que tienen la forma de una herradura para preservar o para mantener la seguridad estructural de dicho canal, ¿no? Los arcos comúnmente son utilizados para transmitir los esfuerzos, que las estructuras sean autoportantes, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos aquí en la parte, la carga en la parte superior, por la geometría que tiene, las formas circulares, las formas de herradura o las formas de medio secciones de medio punto, se van a transmitir eficientemente las cargas, eh, el peso, ¿no? De lo que esté por encima. En caso de- Estas formas son clásicas para pasar por túneles y transportar el agua, ¿no? Mm, las características de cada sección transversal va a depender también del nivel, ¿no? Del tirante. Si el tirante va a cambiar, ya va a ser, por ejemplo, en la circular circular, en tuberías, se va a delimitar en función de este ángulo que conforma desde el eje hasta el espejo de agua, ¿no? Este ángulo de abertura, ¿no? Y con esto se va a delimitar los perímetros mojados, el área de la sección de mojada para conducir o para diseñar la sección del canal, ¿no? Aquí tenemos una sección compuesta que también va a tener una parte circular, la parte superior y una parte de herradura que generalmente va a estar eh, cubierta de agua, ¿no? Con tres diferentes radios en los que se puede determinar el área mojada y el perímetro mojado, ¿no? Dos diferentes secciones de herradura y una sección de un canal, una sección compuesta de un canal rectangular en la parte inferior y una sección semicircular en la parte superior, ¿no? Entonces, estas son usualmente para canales o túneles de conducción de agua, ¿no? Aquí tenemos una sección de herradura normal donde nos hace referencia a las diferentes capas que se tienen en la medida de su conformación del canal, ¿no? Por ejemplo, una vez excavado, se realiza un hormigón proyectado para mantener la sección libre de impurezas, ¿no? De rocas que estén por deslizarse, por ejemplo, ¿no? Una vez que se tiene el hormigón proyectado, ya, bueno, se puede conformar las galerías de hormigón armado, ¿no? Esas galerías que generalmente tienen la parte superior semicircular o circular, ¿no? Forma de herradura. También tenemos hastiales de hormigón armado que son la parte inferior de la parte de herradura, una sección transversal de herradura, y tenemos la solera del canal, ¿no? Del túnel en este caso. En los túneles se recomienda que la relación que tiene entre la altura y el radio esté entre 1.4 y 1.6 para que se pueda considerar el efecto de las olas, ¿ya? Y la ventilación sobre la superficie del agua, ¿no? Esta H, recuerden que es la altura del tirante hasta la superficie libre, ¿no? Por ser un túnel y una sección transversal cerrada, no es conveniente hacerlo trabajar a presión. Entonces tiene una parte superior, una parte en la que este canal va a trabajar a gravedad,
¿no? No va a trabajar a presión. Esto es libre. La parte inferior tiene fluido el agua con una altura h, ¿no? Esa relación entre h y r tiene que estar entre 1,4 y 1,6, ¿ya? Del diámetro, del radio. Es decir, similar a esta gráfica, ¿no? Si aquí tenemos el centro y aquí tenemos el radio, esto viene a ser un 60% o de un 40 a un 60% más de radio. Entonces, esto es una recomendación para que de repente también tenga la sección se asemeje a una sección de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? En elementos geométricos de herradura de fondo plano, es decir, una sección rectangular en la parte inferior y una sección semicircular en la parte superior. Tenemos aquí una tabla en el cuadro número uno en lo que hacemos referencia en función de el tirante y el radio de la curvatura. ¿Cuánto es la relación del área entre eh, el radio hidráulico entre el radio y el espejo entre el radio, ¿no? Estas son tablas que nos pueden ayudar para hacer cálculos o predimensionamientos rápidos en el caso de que no tengan o no cuenten con las ecuaciones a mano para determinar, por ejemplo, si tengo la altura y el radio de 1,4, yo voy a tener la relación entre área y radio al cuadrado de 2,6. De aquí yo puedo obtener despejando el área. De esta segunda columna de 0,50, yo podré obtener el radio hidráulico. Y de esta tercera columna en la tabla, puedo obtener el espejo. Entonces, teniendo la altura o el tirante, el área mojada, el radio hidráulico y el espejo, podré ya hacer el cálculo hidráulico eh, de dicha sección transversal, ¿no? Del túnel, por ejemplo. En este cuadro vemos las velocidades permisibles de canales sin revestimiento, ¿no? Se recomienda que las velocidades sean desde 0,60 a 0,90 metros segundo, que son suficientes para trasladar y evitar la sedimentación, ¿no? Son suficientes para transportar los caudales sólidos, es decir, las pequeñas partículas de limo, arenas que se lleguen a captar y pasen por el desarenador y por la obra de toma y se transporten a lo largo del canal, son velocidades suficientes para transportar y que no se llegue a sedimentar el canal, ¿no? Que no se llegue a colmatar y se tenga que hacer un mantenimiento continuamente. La velocidad de 0,6. La velocidad de 0,9 es una velocidad que nos va a asegurar que estos canales no se lleguen a socavar a ir desgastando las paredes, cuál fuera su revestimiento. Entonces, entre estos parámetros se debe considerar las velocidades mínimas y máximas. También aquí en la tabla nos presenta, dependiendo del material en el que está revestido, ¿no? Por ejemplo, si está revestido de arcilla, no nos podremos pasar entre 0,45 y 0,75, ¿no? La máxima 0,75 para evitar que este canal se llegue a socavar, ¿no? Si son revestidos de arena, igual tienen 1,25. Si tienen grava, 2. Si tienen suelos franco-arenosos, 0,75. Franco-limoso, 0,90. Cascajo grueso, velocidades hasta de 1,80. Son canales con sampeado o cantos rodados, 1,70. Si tienen rocas blandas, 9. Y roca firme, 12, ¿no? Esto es si no están revestidos, ¿no? Pero generalmente lo que se hace para preservar el canal y el proyecto es que tenga revestimiento, ¿no? Las velocidades permisibles en canales revestidos, por ejemplo, si tenemos un concreto simple, hasta 6 metros segundo, es muy un parámetro que podemos conservar cuando, por ejemplo,
que podemos verificar cuando las velocidades pasan los 6 metros segundo, cuando se presentan rápidas, por ejemplo, ¿no? En las rápidas tenemos velocidades elevadas de flujo, ¿no? En los resaltos hidráulicos, por ejemplo. Si está con hierba sobre suelos, resistencia a la erosión 1,20, con hierba son 75, con gravas 1,50. Y las velocidades de los canales revestidos en concreto simple y reforzado con acabado irregular y en función de eh, la resistencia que tiene el hormigón. Si, por ejemplo, tiene una resistencia de 210, en función de un tirante, por ejemplo, si el canal este es un canal de 0,40 centímetros, yo tendré que considerar 7,5 metros segundos. Si el hormigón que tiene el revestimiento es 210 y el tirante de este canal es 2 metros, entonces yo me pondré como velocidad permisible de 10 metros segundo, ¿no? Dependiendo de la altura del tirante, podemos permitirnos mayor velocidad de flujo, ¿no? Aquí tenemos hormigones con resistencias más bajas y profundidades del talud o del calado, ¿no? Por ejemplo, tenemos taludes para canaletas trapezoidales, eh, si es los aconsejables, ¿no? Para evitar que estos lleguen a erosionar o que se caigan los taludes de los canales por el movimiento del flujo del agua, que se preserven y que estén funcionales. De acuerdo a roca, por ejemplo, si tenemos roca, podemos permitirnos un talud horizontal de un cuarto y un vertical de uno. Si, por ejemplo, tenemos suelos francos, las, ah, las velocidades permisibles perdón, los taludes de canales trapezoidales estarán de 1,5 en horizontal y uno vertical, ¿no? Si por ejemplo es arcilla, de un talud de un ángulo de 45 grados, talud de 1. Pues dependiendo del material que se tenga, nos aconseja constructivamente asignarle los taludes a los canales, ¿no? El canal trapezoidal, por ejemplo, es esto, ¿no? Si no se da uno horizontal, horizontal y vertical, ¿ya? Z, pongamos aquí. Borra. Es un canal trapezoidal, esto es Z y esto es 1, ¿no? Perdón, eso es horizontal, vertical 1, horizontal Z, ¿no? Eh, si, por ejemplo, este borde libre tiene un caudal de 600 litros por segundo, vamos a tener aquí un factor de borde libre en metros, que tenga la relación de el 30% del tirante, o caso contrario, el tirante dividido entre 3, que va a ser más o menos el 33% del tirante, y este entre como máximo del 67% del tirante. 2 por el tirante dividido entre 3, ¿no? Entonces, este va a ser mi borde libre. O considero el 30% o considero de entre el 33 al 67%, ¿ya? De el borde libre del tirante. Eso es si el caudal está en menor a 600 litros por segundo. Si es mayor a 600 litros por segundo, puedo considerar esta ecuación empírica, que es 0,55 de el factor C, que es 2,5, el tirante a la unidad, ¿ya? Para canales revestidos se recomienda
el tirante, la quinta parte del tirante, ¿no? Un 20% del tirante. Y este borde libre en canales pequeños, y si son canales pequeños, están menos de 50 litros por segundo. En canal revestido y en canal revestir, sin revestir, por ejemplo, canal revestido 7 centímetros, canal sin revestir 10 centímetros. Y tenemos caudales entre 250 a 500 litros por segundo, 20 centímetros. En un canal revestido y 40 centímetros en un canal sin revestir. No son parámetros que nos pueden ayudar a diseñar o estar dentro de los rangos del borde libre aconsejables para el diseño en canales, ¿no? Si, por ejemplo, estas banquetas, bueno, en el caso de las banquetas, el ancho depende de la importancia del canal a fin de ser perseguido, ¿no? En canales grandes, el ancho puede ser de 6 metros y permitir el tránsito de vehículos, ¿no? Tránsito de vehículos a fin de realizar trabajos de mantenimiento e inspección. Para caminos de menor importancia, el ancho puede ser 3 metros, ¿no? Si son conducciones, por ejemplo, de quebradas o de canales excesivamente grandes porque transportan un caudal de riego para una presa, por ejemplo. Estas banquetas son los anchos que tenemos en el costado del canal, ¿no? En el costado del canal son estas banquetas. Entonces, dependiendo del tirante, tenemos un ancho mínimo de la berma y un ancho mínimo del camino, ¿no? Que pues se pueden considerar en función del tirante. También va a depender de la utilidad, ¿no? Si son canales pequeños de riego, es suficiente para que transporte, bueno, que una persona pueda transitar por ahí y que se pueda hacer el mantenimiento rutinario, ¿no? La limpieza de los sedimentos que tengan en el canal, que se puedan llevar, por ejemplo, no sé, equipos para el transporte y la extracción de esos sedimentos, ¿no? Por ejemplo, cartillas, si son manuales, si son canales excesivamente pequeños que son para riego, que tengan un borde de banquetas que sea aconsejable para el mantenimiento, ¿no? Los drenes sirven para aliviar la presión del agua subterránea que se acumula detrás del revestimiento, ¿no? Un dren está conformado por el conducto de drenaje y filtro. Este último, el filtro debe evitar la colmatación y erosión por lavado en el suelo circundante. Además, debe permitir un adecuado grado de permeabilidad en relación de el suelo a drenar. La siguiente condición para presiones hidrostáticas moderadas cumple con lo señalado, ¿no? El diámetro del filtro, el diámetro 50 del filtro dividido entre el diámetro 50 del suelo, debe ser menor a 25, ¿ya? Esta es una relación que se debe considerar. La otra es que el diámetro 15 del filtro dividido entre el diámetro 85 del suelo sea menor a 5, ¿ya? Entonces, estas son consideraciones para el diámetro, bueno, para el filtro en sí, ¿ya? Para que funcione bien el filtro, que sirva como dren y que evite que circule el agua por tubificación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para evitar las segregaciones de material de filtro, se puede tener importancia la puesta en obra. Es conveniente que cumpla con las condiciones de uniformidad expresadas. El diámetro 60 dividido entre el diámetro 10 tiene que ser menor a 20, ¿ya? En caso de drenar suelos cohesivos, el límite superior del diámetro 15 del filtro se fija en 0,1 milímetros, ¿ya? Para suelos cohesivos. ¿Cuáles son los suelos cohesivos? Son las arcillas, ¿no? ¿Cuáles son los suelos no cohesivos? Son las gravas, arenas, ¿ya? En tales expresiones, el diámetro nominal es el que, tal que el porcentaje de los sólidos que peso pasan por el tamiz de la abertura, ¿no? Si, por ejemplo, el diámetro es el diámetro 60, o sea, el porcentaje del 60% del material que pasa por el tamiz. Entonces, yo me fijo
dónde está el 60% y subo a ver qué diámetro es, ¿no? ¿Qué diámetro es el diámetro 60, por ejemplo, el 60%. Y me puede dar, no sé, 3 4 milímetros, dependiendo de la granometría que tengamos en el cauce, ¿no? El diámetro de los drenes se puede determinar según esta ecuación, ¿ya? La ecuación empírica donde involucra al caudal y al gradiente hidráulico, ¿no? Este gradiente hidráulico es la diferencia que van a tener de las alturas de carga hidrostática, ¿no? Y por ejemplo, este es el canal y este es el canal. Aquí tenemos un drain principal y aquí tenemos un drain secundario, ¿ya? Siempre cuando hay contenido de humedad vamos a tener redes de flujo. Estas redes de flujo pueden comprometer la estabilidad no van a comprometer, sino que afectan al funcionamiento, ¿no? Esta humedad puede llegar, la supresión puede llegar a desestabilizar, a moverse las paredes y la base del canal y provocar fisuras y después filtraciones y pérdidas, ¿no? En este caso se conviene hacerle drains para que esta sección que tengamos del emplazamiento del canal no tenga esos efectos de presión, ¿no? Después de obtener la red de flujo en un acuífero libre, es posible determinar el caudal de filtración por una unidad de ancho. Entonces, si se tiene la red de flujo, que se puede determinar también por software, el caudal de filtración va a depender de la conductividad hidráulica, que depende de qué? De el tipo de material que tiene el estrato. ¿Ya? Aquí, para esta ecuación, esta conductividad hidráulica, estamos asumiendo que es un material homogéneo e isotrópico, ¿ya? Es homogéneo e isotrópico. ¿Qué quiere decir? Que tiene las mismas características en todas las direcciones, ¿ya? Eso no pasa realmente en los estratos porque pueden tener ahí, por ejemplo, una conformación de rocas o que tengan, por ejemplo, allá y líneas de falla, que tengan diaclasas. Entonces, en un suelo natural o esos estratos no tienen las mismas características por ejemplo, los drenes o de la infiltración en todas sus direcciones, ¿no? Pero se está asumiendo para el cálculo previo, para un predimensionamiento, que es las características van a ser iguales en todas las direcciones, ¿no? Las propiedades y las características del material van a ser iguales en todas las direcciones. El número de tubos de la corriente, el número de caídas del potencial y la pérdida de carga total, ¿ya? Con esto tenemos nuestro caudal, ¿ya? La relación de entre la granulometría del filtro y el diámetro de los edificios perforados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una junta de dilatación, bueno, una junta constructiva puede ser una junta de dilatación. Tenemos un tubo perforado, el tubo tiene huecos para que ingrese el flujo por medio de los huecos y este se llegue a captar por el dren, ¿no? Aquí tenemos un espesor de revestimiento, ¿qué es esto? El espesor del revestimiento por ejemplo, el canal, ¿no? Ahora, el diámetro 85 del filtro tiene que ser mayor a 1.5 veces el diámetro que tiene este orificio o esta tubería, ¿ya? Este filtro que está aquí.
el diámetro del 85%, digamos que la tubería es de 3 pulgadas, ¿ya? 3 pulgadas, le vamos a poner 7 centímetros. 7 centímetros por 1,5 es 10,5. Ya le pongamos 10 milímetros, ¿ya? 10,5 o 11. Entonces, de esos 10,5, el diámetro del 85% que pasa la muestra, el porcentaje del 85% que pasa la muestra de filtro tiene que ser mayor. Es decir, el 85% del material tiene que tener un diámetro mayor a 10,5, es decir, puede tener, no sé, 15 centímetros, ¿no? Entonces pueden tener piedra. Y si ese diámetro es más pequeño, en función de ese diámetro se realizará esta relación y esta comprobación para que el filtro pueda permitir el paso del flujo del agua, pero no permita el paso de material fino y llegue a colmatar, llenar de ese sedimento a los drenes, ¿no? La sobreelevación del tirante en curvas. En un régimen subcrítico, la sobreelevación se determina con la siguiente expresión, ¿ya? Es un flujo subcrítico, ¿ya? Un subcrítico. Puede haber en secciones un flujo supercrítico y bueno, ya no se puede utilizar esta ecuación, ¿ya? Pero esta sobreelevación del flujo del agua, del tirante, va a estar en función de estos parámetros. ¿Ya? ¿De qué parámetros? Del radio interior, del radio exterior, que tengan los cambios de dirección, por ejemplo, ¿no? El coeficiente C se va a obtener en función de esta ecuación, ya donde E va a ser la energía específica, ya tenemos los radios, el caudal y la gravedad. ¿Ya? Si yo tengo el caudal de diseño, tengo la energía específica, tengo los radios que dependen de mi trayectoria, entonces mi única variable que la puedo determinar aquí despejando es C. De aquí yo tengo C y de este C yo puedo volver a la otra ecuación y ya puedo determinar con C, con los radios, mi sobreelevación en este cambio de dirección que tengamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el canal, esa es su sección transversal, y en la trayectoria tiene este, por ejemplo, que tiene así, ¿no? Que tiene ahí. Eso es en la trayectoria vista más o menos en planta o en 3D, y este es su radio. Ya hemos visto que este es el radio central, este es el radio exterior y este es el radio interior, ¿no? Entonces aquí, y este es el punto, este va a ser el radio exterior, y aquí este va a ser el radio interior, ¿no? En un régimen supercrítico, si ya no es flujo subcrítico, en un régimen subcrítico va a depender de qué, del ancho de la superficie del espejo del agua y del radio que se tenga, ¿no? Aquí tenemos el radio de curva horizontales para caudales entre 60 y 70, para caudales entre mayores a, perdón, 60 y 700 y para caudales mayores a 700, ¿no? Aquí tenemos radios de 15 o radio de 3 veces el espejo, o radio de 6 veces el espejo en función de el caudal, ¿no? ¿Por qué? Para que podamos mantener, por ejemplo, que no tengan sobreelevaciones.
excesiva, sino tengan cambios bruscos de dirección del flujo del agua y por ende no provoquen erosión excesiva, ¿no? Y tenemos una tabla que nos aconseja en función de los caudales los radios mínimos recomendados para el cambio de flujo, ¿no? El radio central, ¿no? Si tenemos caudales, por ejemplo, de 1 metro cúbico segundo, bueno, podemos considerar 10 metros. Si tenemos que hacer un cambio de dirección, 10 metros de radio, ¿no? Si tenemos caudales entre 0,5, que es el que veíamos en el ejemplo de la obra de toma, este caudal vamos a tener de 0,5 un radio de 5 metros, ¿no? De giro, ¿ya? Las velocidades de flujo en canales prismáticos. En el diseño de un canal se refiere a la selección del trazo, tanto en su alineamiento como en su pendiente de Perdón. A la sección de la forma, a la sección de la forma y las dimensiones, tanto en su sección hidráulica como el borde libre, las bermas, el revestimiento, las juntas, la determinación de la velocidad y el número de flujo, ¿no? Debemos considerar todos estos aspectos del canal para el diseño y el trazo del canal, ¿no? En canales prismáticos. La velocidad se determina con Manning, como ya eh, tener en conocimiento, el radio hidráulico a 2/3, la pendiente a lo medio sobre la rugosidad, ¿no? Radio hidráulico. Para el diseño de un canal se asume que el flujo es permanente y uniforme. Permanente quiere decir que, por ejemplo, el tirante no va a cambiar en función del tiempo, ¿ya? No va a cambiar. Permanente. El tirante, el área, la velocidad, todo eso, el radio hidráulico no cambia en función del tiempo. Y uniforme quiere decir que vamos a suponer que para el flujo para el canal de diseño, por ejemplo, de 0,5, vamos a determinar un tirante y ese tirante no me va a cambiar a lo largo de la operación de el canal, ¿no? Esa es una suposición que se realiza para el diseño de canales. Donde podemos generar diferentes escenarios para ver si en una modelación para ver cuál es el comportamiento, por ejemplo, de la sobreelevación, del oleaje que tienen diferentes partes, ¿no? Y se supone que también es uniforme, quiere decir que eh, eh, se pueden utilizar estas fórmulas de Manning, ¿ya? Es uniforme que no va a cambiar. Esto permanente a lo largo del tiempo. Y uniforme quiere decir que no va a cambiar a lo largo de la distancia. Digamos que este tirante, en función de la longitud, igual no cambia. ¿Ya? Es una suposición. Quiere decir que tengo mi canal ahí y en esta sección, en esta progresiva, por ejemplo, tengo mi tirante Y. Y ya al final, por ejemplo, al final del canal, igual voy a tener el mismo tirante. ¿Ya? Entonces son dos suposiciones que no se dan en la realidad, pero se realizan para el diseño o un prediseño manual de canales, ¿ya? Las mismas softwares de H canales, por ejemplo, tienen esas consideraciones, ¿no? Flujo uniforme y permanente, y al permanente va a depender de los escenarios de caudales que se le asignen, ¿no? Ahora, aquí tenemos un cuadro donde tenemos el coeficiente de rugosidad de mar, ¿no? Hemos visto que diferentes materiales van a tener diferentes rugosidades, diferentes factores de fricción que van a afectar en el comportamiento hidráulico del flujo, ¿no? Tenemos morteros, si tenemos concreto sobre rocas, si tenemos solamente rocas, etcétera, van a tener su rugosidad. Al igual que hacíamos referencia en la modelación hidráulica fluvial, va a depender de la rugosidad, el comportamiento del flujo.
nosotros cambiamos la rugosidad, automáticamente cambian los tirantes y en las condiciones del cubo son diferentes, ¿no? Tenemos otro cuadro que nos hace referencia diferentes materiales, ¿no? Piedras, sampeado, por ejemplo, acomodada con mortero, albañilería de piedra, por ejemplo, de concreto puro, 0020, eh, de piedra partida suelta, 0033. Esto nos va a dar la resistencia al flujo, ¿no? Que tenga la fricción que tenga el canal. En la mayoría de los canales revestidos de concreto se ha considerado una rugosidad de Manning entre 0,15 y 0,017, ¿no? Entonces, en túneles 0,25, 0,12 y 0,18 a 0,025, ¿ya? Son consideraciones, recomendaciones de la bibliografía mm, que se está empleando, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, revestimientos con base de cemento, mediante ensayos se ha encontrado que los canales trapezoidales pequeños de un revestimiento de cemento arena bueno, en suelos arcillosos, cemento arena y suelo arcilloso, de 3 pulgadas de espesor, de 3,5 pulgadas de espesor, vamos a tener una eficiencia contra las pérdidas que tienen por infiltración de 93,8%, ¿ya? Es muy importante la arcilla en este aspecto, ¿ya? Con una dosificación de 1 de cemento, 2 de arena y 4 de arcilla, por ejemplo, con la relación de agua-cemento de 0,5. En el revestimiento concreto simple, con espesores entre 2 y 6 pulgadas, con resistencias a la compresión de 28 días y 140 y 175 kilogramos centímetro cuadrado, son más utilizados. No se utilizan resistencias elevadas como se utilizan en hormigones de H21, por ejemplo, de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, sino que se pueden utilizar resistencias de entre 140 y 175 kilogramos, ¿no? El revestimiento de concreto reforzado para canales trapezoidales es utilizado cuando debe resistir fuerzas de empuje del suelo donde se apoya. Los espesores suelen ser de 2 pulgadas o mayores. La fórmula sencilla para estimar el acero de refuerzo en este revestimiento es la siguiente, ¿no? Tenemos el área de refuerzo, tenemos la distancia que está entre juntas transversales, se trata de un acero longitudinal, y también se puede tratar de un acero transversal, ¿no? Tenemos el coeficiente de rozamiento entre la losa y el terreno, que puede estar entre 1,5 y 2. Tenemos el peso de la losa y tenemos un factor admisible del acero de 0,5, ¿ya? Eh, borra. En la construcción del revestimiento de concreto, la tolerancia en cuanto al espesor se podrá alcanzar un máximo de el 10% mayor del diseño, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, está diseñado para un 20 centímetros de espesor, en el 10%, 22 centímetros, ¿no? No podemos admitir mayor espesores mayores, ¿no? Para facilitar el manipuleo, tanto en la colocación de concreto como a mano, o como máquinas que lanzan, por ejemplo, un hormigón lanzado, eh, podemos tener una variación entre 2 a 3 pulgadas a fin de mantener los taludes, ¿no? Tenemos en el cuadro número 8 un revestimiento. Bueno, es una tabla que nos hace referencia a una relación entre el caudal, el concreto simple y el concreto armado, ¿ya?
¿Qué nos va a dar? Son los espesores del revestimiento de concreto. Si yo tengo un caudal, por ejemplo, hasta de 10 metros segundo, si utilizo un concreto simple, sin armadura, sin refuerzo, le pondré 65 milímetros, ya 6 centímetros de espesor, como una carpeta, ¿no? Si, por ejemplo, tengo 10 metros cúbicos y el concreto es armado para que tenga revestimiento y pueda mantener las características y libre de corrosión a la armadura, le pondré ahí 9 centímetros de espesor del canal. Ya las recomendaciones van a depender en función de la magnitud del caudal, ¿no? Si tengo un caudal entre 10 y 50 metros cúbicos, si es con concreto sin revestimiento, llegará hasta 9 centímetros. Si es armado, ya llegará a 11 o 12 centímetros, no 11,5 centímetros. Son recomendaciones para constructivas cuando se requiere diseñar canales de concreto, ¿no? Tenemos también el tamaño máximo del agregado para los revestimientos de concreto. Si son los espesores, obviamente pequeños, si tenemos espesores de 5 centímetros, pues no vamos a utilizar gravas de excesivamente grandes, ¿no? El agregado, por ejemplo, aquí tenemos el máximo 2 centímetros, ¿no? 1,9 centímetros de 2 centímetros que vendrían a ser un 3 cuartos de pulgada, por así decirlo, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, mm, aquí no podremos utilizar una pulgada, ¿no? Porque va a provocar ahí cangrejeras o mal hormigonado para que posteriormente se provoquen pérdidas por filtración, por fisuras o por una mala ejecución, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos el revestimiento, un espesor de revestimiento de 10 centímetros, utilizaré hasta 3,8 milímetros del agregado, ¿no? Y son recomendaciones constructivas para los espesores de canal, ¿no? Si el revestimiento en túneles debe ser diseñado para soltar los esfuerzos exteriores determinados por la calidad del macizo rocoso y la presión de poros del agua, según Benson, en 1989, el espesor de los revestimientos de hormigón normalmente está entre 20 y 70 centímetros, ¿no? Que nos hace referencia a la bibliografía que para túneles, dependiendo de los esfuerzos, también tendremos que tener ahí ya un apoyo de la ingeniería eh, geotecnista que nos vaya en función de los estratos que tengamos en el túnel y las características de la roca, tener espesores entre 20 y 70 centímetros, ¿no? Aquí tenemos geotextiles para facilitar la ejecución del concreto dentro de canales, ¿no? Son geotextiles que se llenan de concreto. Para el curado, como pueden ver ahí en las gráficas, se requieren de una cobertura, ¿no? Generalmente aquí igual en columnas se realizan eh, eh, el curado para mantener y preservar la humedad del hormigón, revestirlo con nylon para que la humedad que va perdiendo vuelva, por exudación, vuelva al elemento, ¿no? En este caso se cubre para evitar también las fisuras, ¿no? Evitamos las fisuras, evitamos las filtraciones. Este canal y un túnel, ¿no? Este es un revestimiento de un túnel. Ese es hormigón lanzado, bueno, concreto lanzado a presión para túneles, por ejemplo, o también puede ser para la conformación de canales, ¿no? O la estabilización de taludes, por así decirlo, ¿no? Este concreto lanzado, por ejemplo, tenemos que se puede ver en San Jacinto, en la estabilización de taludes con barras.
estabilizadoras de barras de 32 milímetros, ¿no? Eh, HPM se denomina el hormigón en masa proyectado, sin fibras ni elementos auxiliares de hormigón, ¿no? Ese es un hormigón proyectado. HDP es un hormigón reforzado proyectado. Como han visto en la figura, tiene una malla de refuerzo, una malla electrosoldada, una malla conformada sino con fierros in situ, donde se realiza el hormigón proyectado, ¿no? Con bomba. Según el uso o las funciones a que va destinado, se distinguen tres categorías. Una es un hormigón proyectado sin función estructural, que por ejemplo eh, nos permita mantener el talud al lado de un canal o mantener un talud en el que eh, podamos, por ejemplo, o protegerlo de la erosión de las lluvias, del deslizamiento del material suelto, ¿no? Se utiliza como capa de relleno en pequeñas cavidades, auxiliar de regulación y protección, ¿no? Un hormigón proyectado con función estructural ya se utiliza para una estructura, ¿no? Pueden ser eh, muros o túneles, ¿no? Y un hormigón proyectado con función estructural no se utilizan con revestimiento definitivo y hormigones para la reparación. Para la fabricación del hormigón proyectado con fibra de vidrio, puede utilizarse tanto bueno, fibra de vidrio o fibra de acero, como la sintética, ¿no? La que denominamos fibra de vidrio, que es la fibra sintética. La cantidad de fibra varía dependiendo del hormigón, la dosificación que se le dé en función de eh, las características de la temperatura, las características de humedad del suelo, etcétera, ¿no? Se deberán hacer ensayos de probetas para determinar el tiempo del fraguado del hormigón. Y se debe hacer una un chequeo en cuanto a las temperaturas, si es posible, ¿no? Es un poco común utilizar estos implementos, pero eh, es para garantizar el fraguado del hormigón, ¿no? El contenido de fibra de hormigón proyectado se expresará en kilos por metro cúbico. La cantidad necesaria de fibra para alcanzar la resistencia, flexión o tenacidad que se pueda tener se tiene que hacer, como les dije, ensayos, ¿no? En el caso de la fibra de acero, la dosificación usualmente se encuentra entre 25 a 40 kilos por metro cúbico, mientras que en el caso de fibras sintéticas estructurales está entre los 3 a 5 kilos por metro cúbico. La dosificación final va a depender de los valores de la energía de la absorción de eh, la energía de absorción requeridos para el hormigón proyectado, ¿no? La dosificación de estas fibras se debe realizar en función de los requerimientos de absorción de energía de diseño, teniendo en cuenta su naturaleza. Se pondrá especial interés en todas aquellas dosificaciones que excedan los 40 kilos por metro cúbico para fibras metálicas o 6 kilos por metro cúbico para fibras sintéticas, comprobando todas las características de distribución en la masa que está proyectada en obra, ¿no? La dosificación debe ser necesaria para cumplir especificaciones de absorción de energía, flexotracción, resistencia a compresión simple, resistencia a fuego y todas las características que se requieran de acuerdo al funcionamiento y al diseño de este hormigón proyectado, ¿no? Aquí tenemos alguna granulometría típica para el hormigón proyectado, en el que vamos a hacer referencia al tamaño en milímetros, el tamaño límite del porcentaje que pasa y el tamaño límite máximo del porcentaje que pasa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos ahí 0,5 milímetros, tenemos
el tamaño límite mínimo, el 22% que pasa, ¿ya? Y el máximo de un 50%. En esta tabla tenemos el tipo y función del hormigón masa proyectada y el hormigón con refuerzo proyectado, en función de su utilización, función de su utilidad, el espesor mínimo y la tolerancia. Ya, el espesor mínimo, primero el espesor y luego su tolerancia en milímetros, ¿no? También su resistencia recomendada. Para cuando no es estructural, un H21, 25. Si es estructural, ya arriba de los 300 kilos por metro cuadrado, ¿no? Perdón. Y otra cosa aparte de en la utilidad, por ejemplo, si es estructural y pasa bueno, está entre los 300 kilos por metro cuadrado, es el espesor, ¿no? No tendremos que tener el hormigón proyectado menos de 4 centímetros, tiene que ser de 4 centímetros o más. Y su tolerancia es 1 milímetro, ¿no? 1,5 milímetros, bueno, 15 milímetros o 2 centímetros, 1,5 centímetros que podamos tener, dependiendo, porque las superficies no son totalmente lisas, ¿no? Entonces hay que preservar que el mínimo esté dentro de los 4 centímetros, por ejemplo. De acuerdo a la construcción, se pueden presentar juntas, juntas funcionales o juntas de contracción transversales, ¿no? Las juntas de contracción son espacios vacíos practicados en la estructura de hormigón para romper su carácter monolítico y de este modo permitir la facilitación, bueno, es más fácil construir, ¿no? Debido a que existen varias variaciones en masa de hormigón. Por ejemplo, el canal que veíamos ahí en la gráfica, ¿no? Este canal. Como pueden ver, es un canal excesivamente largo. Todo elemento estructural tiene, en función de la tipología, por ejemplo, si son muros de contención, si son canales, si son losas, etcétera, de función del tipo de estructura, tiene una longitud recomendada para generar juntas, ¿ya? Estas juntas lo que hacen es evitar la formación de grietas. ¿Por qué? Porque el hormigón en masa, el hormigón, por ejemplo, de una presa, si fuese hormigonado una presa en arco, tenemos ahí una presa en arco, pongamos la presa, ahí dibujemos la presa. Si por ejemplo tenemos ahí la presa, esta presa siempre se va a hormigonar por dovelas, ¿no? Dovelas son, por ejemplo, estas mallas que se van a general, ¿no? Se van a hormigonar esta, sí. Se van a hormigonar en diferentes tiempos. Entonces se van a generar estas juntas. Estas juntas van a evitar que, bueno, luego en empresas se hace un sellado de juntas, ¿no? Pero si fuese un hormigón, por ejemplo, para un muro, voy a poner este ejemplo para un muro, eh, esta gran masa de hormigón y de la presa igual, esta gran masa de hormigón de la presa, va a sufrir contracciones cuando las temperaturas bajen de la temperatura media del hormigonado, ¿ya? Entonces, en el día, la temperatura en la que se ha hormigonado ese día, ¿ya? Si se elevan las temperaturas, si hace más calor, por ejemplo, se elevan las temperaturas, entonces estos se van a expandir. Entonces, ese movimiento puede generar grietas. Para evitar eso se hacen juntas y esas juntas se pueden eh,
rellenar con materiales específicos y creados para juntas de dilatación, ¿no? Esto nos va a permitir controlar estos cambios volumétricos, ¿ya? De la masa del hormigón. Entonces, estas juntas son necesarias y son útiles para el buen funcionamiento de cualquiera sea la autoestructura, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la retracción del fraguado es un valor fijo que puede depender exclusivamente de las características del hormigón fresco, ¿no? Pudiendo fijarlo entre 0,25 milímetros por metro. Esto significa que, por ejemplo, para un tramo de 6 metros de largo, la retracción total del hormigón fresco es de 1,5 milímetros, ¿no? Y lo que hace es generar ahí, en tramos de 6 metros, fisuras, ¿no? Por el contrario, con el valor de la contracción, con el valor de la contracción y de la dilatación debido a los cambios de temperatura del ambiente, es una variable que depende del coeficiente de dilatación del hormigón, ¿ya? De las diferencias de temperatura que pueden estar expuestas en la obra, con un coeficiente de dilatación de 1 a 100.000 y una diferencia de temperatura de 40 grados. La contracción de un tramo de 6 metros es igual a 2,4 milímetros. Pero no es 40 grados de la temperatura, ¿no? Eso es una diferencia de una variación. Por ejemplo, si la variación estaba, en el momento del hormigonado estaba en 10 grados, tiene una variación de más 40 grados, llega a los 50 grados, entonces ahí se puede. Este es un valor conservador, ¿no? Un estimado. Ahí, un ejemplo. Entonces, estas juntas de transversales sirven para permitir la retracción del fraguado primero y las dilataciones y contracciones térmicas después, ¿no? El Buró de los Estados Unidos recomienda la separación entre juntas de 3 metros para espesores de 5 centímetros a 6 centímetros de, el elemento, por ejemplo, ¿no? Y si está en longitudes, hacer juntas entre 3,5 metros a 4,5 metros entre espesores de 7 centímetros a 10 centímetros de espesor del elemento. Además, dividen longitudinalmente el canal a partir de asientos para agrietar el concreto. La separación de estas juntas se estima con un valor de 20 a 50 veces el espesor de revestimiento de concreto. Estos revestimientos de concreto, la separación entre juntas no debe exceder los 6 metros para evitar la formación de grietas grandes, ¿ya? Son recomendaciones constructivas que se deben considerar para realizar en la ejecución, ¿no? De manera correcta. Basándose en la experiencia, un autor considera que la separación no debe ser entre 4 o 5 metros para revestimientos de 15 centímetros, ¿no? Para canales pequeños, la mezcla asfáltica se prepara eh, con lata de brea, con 4 latas de arena. Primero se calienta a la brea y luego se agrega un poco de arena moviéndola hasta que tenga la consistencia de azúcar negra para el llenado de la impermeabilización de estas fundas, ¿no? De estas juntas. Es una mezcla asfáltica, arena con brea. Es una junta ciega donde está la brea, la mezcla asfáltica, y se cubre con hormigón, ¿ya? Eso tiene que ser un tercio del espesor, por ejemplo. Cuando una separación entre juntas de 6 metros, cuando una separación entre juntas de 6 metros y contando con una diferencia máxima de temperatura de ambiente de
40 grados, la junta se ensancha y se estrecha 0,24 centímetros. Para un ancho de junta de 2 centímetros, esta diferencia presenta un 12% de esfuerzo que esta masilla puede resistir con una seguridad necesaria. Cuando tenemos este ancho de juntas de 4 centímetros, la diferencia solo presenta un 6% de estos esfuerzos, ¿no? Estas juntas se pueden ensanchar, se pueden contraer, se pueden estirar, entonces son flexibles. Ese es el comportamiento y que se espera que se provoque en estas juntas asfálticas, ¿no? Estas mezclas asfálticas. Cuando tenemos una capa de masilla excesivamente delgada, por ejemplo, si es de 1 centímetro, el espesor pierde su eficiencia en poco tiempo, ¿no? Es muy angosta, muy estrecha. También es necesario disponer de un espesor adecuado para evitar una posible filtración a lo largo de las paredes de junta. Se recomienda que el ancho de la junta no sea inferior a los 2 centímetros, ¿ya? Aquí tenemos una junta de contracción en mundos para almacenamiento líquido. Junta para losa de pavimentos. Juntas de expansión son aquellas juntas de movimiento usadas para permitir la expansión y contracción del movimiento durante el periodo del curado y durante el periodo de servicio. Pueden permitir cambios de dimensiones de concreto debido a la carga. Para separar o aislar estos elementos que pueden ser afectados por tales cambios dimensionales y permitir el movimiento de las estructuras y los desplazamientos ya previstos, ¿no? Estas juntas de expansión pueden también funcionar como juntas de contracción o juntas de construcción. En general, estas juntas de expansión deben ser dispuestas cerca de los cambios abruptos de la configuración estructural, ¿no? En curvas, por ejemplo, en canales, ¿no? Todas estas juntas de expansión deben incluir con algún tipo de relleno compresible y sellante una cara líquida. Si el elemento puede ser a prueba de agua, se debe incluirse una water stop, que es una junta de neopreno que está prefabricada y específica para estas juntas, ¿no? Aquí tenemos el esquema de una water stop. Estas son las secciones que se van a unir, que tienen la junta. Aquí tienen los sellos y aquí al medio tenemos la junta water stop, ¿no? Y tenemos un relleno con uña de concreto y el sello de la mezcla asfáltica expuesto, ¿no? Este relleno de la junta preformado ideal permitirá comprimirse a la mitad del ancho original y expandirse para llenar la junta cuando los miembros adyacentes se contraigan, tanto como el neopreno, el caucho, la espuma, etcétera, ¿no? Los waterstop permiten mayor movimiento de las juntas cuando terminan definiendo un lugar oscuro y un lugar húmedo. También existe waterstop de PVC que tiene un movimiento algo menor, pero son menos sensitivos a la luz y al secado. Eh, Aquí tenemos alguna característica de las transiciones. Dentro del diseño de canales es muy importante, por ejemplo, para ingresar algún paso de canal, para ingresar a estructuras de control, canales de medidores de caudal, para ingresar a pasos de quebrada, para ingresar y salir de un desarenador. Existen transiciones, cambios de la sección de los anchos de la sección transversal de canal. Esto va a estar en función de los ángulos de la abertura en este caso,
la ampliación que tiene, ¿no? Y la longitud del desarrollo que tiene el cambio de esta transición, ¿no? También tenemos las características de si es una ampliación, por ejemplo, como en este caso, tenemos el ancho original del canal y el ancho aguas abajo. La transición, como pueden ver en la bibliografía, que se está empleando, va a ser igual a la diferencia de los anchos por dos veces dividido entre dos veces la tangente del ángulo, ¿no? También esta tangente del ángulo se relaciona con el número de Froude, ¿ya? Un número promedio entre la entrada y la salida de la transición. En un flujo subcrítico he demostrado que tener menores pérdidas locales por la transición cuando tenemos un ángulo de 11,5, ¿ya? Si A2 es el área de la sección mayor y A1 es el área de la sección menor, las velocidades medias de pérdida de energía, asumiendo que el piso horizontal y la transición de la longitud está dada por la siguiente expresión, ¿ya? Esta viene a ser la pérdida de energía. Aquí tenemos las rugosidades, las velocidades aguas abajo, el área de la sección aguas abajo y aguas arriba. Eh, Perdón, es al revés. Esta es la sección mayor y esta es la sección menor. En este caso sería aguas arriba y aguas abajo. Velocidad aguas abajo. ¿Ya? La pérdida de energía. Bueno, les voy a dejar esto en la plataforma como un trabajo para que diseñen un canal y puedan subirlo a la plataforma hasta el sábado. Mañana vamos a empezar de manera virtual igualmente y les voy a enviar el link, ¿ya? Para realizar rápidas, diseño de rápidas y poder tener todas las consideraciones para el diseño de rápidas y así ir completando todas las obras de arte que involucran el diseño de obras hidráulicas, ¿no? De la materia. ¿Tienen alguna consulta?